Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Para mí es un gusto estar acá. Cada vez que se me ha pedido compartir, es un privilegio que uno tiene, una responsabilidad. Yo recuerdo las palabras de Ariel el domingo pasado y Claudio también. Claudio decía que estaba muy nervioso cuando le tocó, y yo lo entiendo muy bien. Pero bueno, en el Señor nos fortalecemos y nosotros creemos que todo lo que nosotros hacemos viene de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra grande habilidad o capacidad de hablar. Si así fuera, no estaría aquí yo. Pero gracias al Señor porque Él, como decía Nelson, nos hace partícipes y tenemos esta bendición de ministrar. Eso es una palabra que vamos a estar compartiendo acá con frecuencia en este mensaje. Ministrar no bajo como era antes, bajo un pacto, bajo un camino que era con letras, que era por cumplir mandamientos, sino que hoy tenemos el privilegio de algo más glorioso que eso. Un nuevo camino, un nuevo pacto que es por la fe en Cristo, que todos estamos aquí, por su gracia y por misericordia, como también lo cantábamos hace un ratito atrás. Esa gracia sublime que una vez nos alcanzó y por la que hoy estamos aquí. Amén. Bueno, cuando uno le piden compartir y cuando le dicen que el tema es libre, es complicado. ¿Sí o no? A los que a lo mejor les ha tocado. Porque uno puede tomar un versículo y ponerse a hablar del versículo, y la palabra del Señor es tan hermosa que uno de cualquier palabra puede hablar. Pero distinto es cuando uno se lo pregunta y dice: Señor, ¿qué es lo que quieres tú compartir a los hermanos? Y yo me hice esa pregunta por varios días, porque me pidieron hace tiempo esto. Y empecé, el punto de partida que tuve fue las palabras anteriores. Me puse a repasar hacia atrás. No vine el domingo pasado, pero vi por diferido ahí a Ariel y pude ver su posición muy en el Señor, cómo él hablaba. ¿Se acuerdan de qué habló Ariel? ¿Se acuerdan, no? Sí, es un buen ejercicio este. Él hablaba de poner las prioridades en el orden correcto, ¿no es cierto? Hablaba de los tesoros y de cómo nosotros tenemos que poner en primer lugar las cosas de arriba, ¿no es cierto? Los tesoros del cielo, por sobre las cosas materiales, ¿no es cierto? Y si vamos aún más atrás, cuando compartió Claudio, él habló sobre la fe y sobre cómo la fe que nosotros tenemos tiene que ser probada. Yo creo que todos hemos pasado por dificultades, como los hermanos que estaban aquí, situaciones de mucha angustia, de mucha desesperación, inclusive, que uno dice, no encuentra el camino. Pero yo creo que todos en algún momento hemos entendido que el Señor permite las cosas que permite, porque todo está en su perfecta voluntad para los que amamos a Dios. Porque usted se puede meter en problemas porque obviamente puede no estar haciendo la voluntad de Dios, y eso es otra cosa. Pero si nosotros estamos en la voluntad del Señor, como decía Nelson, estamos en Cristo, nosotros tenemos que tener la confianza de que todo lo que pasamos, el Señor lo permite y Él tiene todo bajo su control. Y de eso vamos a sacar algo, como decía Claudio, algo maravilloso. Hijo, con una calidad de hijo. No porque, a ver, cuando uno dice un mejor hijo, no es porque nosotros ya somos hijos, pero el Señor quiere que llevarnos a una profundidad mayor en esa relación que Él quiere tener como Padre hacia nosotros y nosotros agradar su corazón. Entonces, esas dos palabras yo empecé a pensar y sobre los tesoros que hablaba Ariel,
Y Claudio mencionó también una palabra que está en 2 Corintios 4, 7. Voy a leer la NTV ya, la nueva traducción viviente. Y que me llamó la atención, y como es el punto de partida que yo empecé a buscar, porque dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Pongamos atención en ese tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, Claudio hablaba de que eso, las dificultades y las pruebas que nosotros podemos pasar, esa fuerza proviene de Él. Nosotros no vamos a poder vivir esta vida en Cristo y como que Dios quiere que la vivamos por nuestras propias fuerzas. Nuestro poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y yo me quedé pegado en ese tesoro. Tenemos este gran tesoro. Pero ¿de qué se trata este tesoro? Entonces, vamos un poquito más arriba. Empecé a buscar y llegué a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Que tiene por título Ministros del Nuevo Pacto. Y yo empecé a analizar, bueno, y vamos a ir viendo algunas cosas acá, y muchos de esos están mucho en línea con lo que hablaba Nelsito ahora en la mañana. Y bueno, Pablo aquí está, en el capítulo 3, tratando un tema. Habían situaciones de hermanos que a lo mejor estaban tergiversando la palabra. De hecho, si vamos un poquito más arriba, no vamos a ir ahora, en el capítulo 2, Pablo se compara su ministerio con el ministerio, entre comillas, que llevaban otras personas, pero que tergiversaban la palabra del Señor. Y Pablo decía, no como nosotros, que sí hablamos la palabra de Dios con sinceridad. Entonces, eso está hablando acá en el inicio del capítulo 3. Yo he hecho las cosas con un corazón sincero, dice Pablo. Pero acá en el capítulo 3 uno dice, pero ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿No es cierto? Cuando uno quiere avalar a lo mejor que uno hace un buen trabajo, muchas veces busca alguien de mayor influencia o que de mayor prestigio que a uno lo recomienda a uno, ¿no? Eso pasa en el trabajo a veces, oye, recomiéndame a esta persona. O yo te recomiendo, yo a veces reviso muchas ofertas y cosas de licitaciones, concursos para trabajar en el metro. Y claro, las recomendaciones son importantes, uno considera. Pero Pablo no tenía cartas de recomendación de nadie. Él decía, nuestras cartas de recomendación son ustedes mismos, hermanos, las vidas de los hermanos, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, en primer lugar, yo veo ahí que Pablo decía, yo he hecho un trabajo y lo veo reflejado en la vida de los hermanos, en las vidas de las personas. Así también nosotros estamos aquí para servirnos unos a otros y no para que nos anden recomendando. Nosotros tenemos que confiar y decir, bueno, buscar que nuestro trabajo, nuestro servicio al Señor se refleje en vidas de personas. O alguien dijo por ahí una vez, bueno, si tú, gracias a tu vida, puedes hacer de que una persona tenga un mejor pasar en la vida, entonces tú habrás logrado tu propósito. Y eso lo dice el mundo. Si el mundo reconoce que el propósito en la vida está en ayudar a las otras personas, ¿cuánto mayor nosotros? ¿Cuánto mayor? Con mayor razón nosotros debiésemos buscar que todo lo que nosotros hacemos sea en beneficio de otras personas. Amén. Y sigue Pablo diciendo de que él tenía una confianza en el capítulo 4, en el versículo 4. Y tal confianza tenemos, que no que seamos competentes por nosotros mismos. La competencia también es algo que se ve en el mundo, ser competente para algo. Uno tiene que ser competente y para eso, para las competencias,
están las universidades, los cursos de perfeccionamiento, y está mucho eso, ser competente para hacer un trabajo más efectivo. Pero acá Pablo, y el trabajo que el Señor nos manda a hacer, mucho más sublime que cualquier otro trabajo, nosotros tenemos que buscar que esa competencia esté en nuestra relación con Dios. De ahí viene. Y como dice acá, dice, esa competencia proviene de Dios. Si yo estoy buscando al Señor, si yo estoy procurando que la vida del Señor se manifieste en mí, en mi corazón cada día más, esa comunión con el Espíritu, como decía Nelson, entonces yo voy a reconocer que mi competencia, todo lo que yo hago, proviene de Él. El cual, dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Él nos ha hecho competentes, hermano, Él nos ha capacitado, no es algo que el Señor te va a capacitar. El Señor ya nos ha capacitado, ha puesto en ti y en mí su Espíritu para poder servir, no en un pacto, no bajo un sistema como el que había antes, ¿no es cierto?, de obedecer la ley y cumplir los mandamientos y bajo una perspectiva antigua. Eso ya no es así. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y somos competentes, no porque nosotros no sepamos la Biblia, obviamente hay que leer la palabra, por supuesto, pero nuestra competencia proviene de lo que tenemos aquí adentro. Eso es lo que nos da la fuerza para hacer todo lo que hacemos, hermano. Entonces, la importancia de reconocer que esa aptitud proviene de Dios y que Él ya nos ha capacitado para ser ministros. ¿Y cuál es otro significado otro significado para ministro? Es siervo. Alguien que ministra es alguien que sirve. Que sirve. Y aquí, desde el verso 7 en adelante, Pablo empieza a hacer una comparación entre ese camino antiguo, que se representa por la ley, y por el nuevo. ¿Ya? Voy a leer ahí desde el 7 al 11. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, el antiguo camino conducía a la muerte. ¿Quién podía cumplir todos los mandamientos? ¿Usted puede cumplir todos los mandamientos si usted se esforzara en sus fuerzas por cumplir? La palabra, si usted en uno infringe la ley, es culpable de todo. Ninguno de nosotros da la talla para cumplir. Si fuese esa nuestra misión, cumplir mandamientos, nos llevaría a la muerte. Pero el nuevo camino es un camino, como leíamos ahí, de justificación, que nos lleva a la vida. No porque nosotros seamos superpersonas, es porque, como decía Nelson, tenemos a Cristo aquí adentro. Y todo aquel que tiene a Cristo agrada el corazón del Señor. El Padre se agrada al ver a su Hijo. Y si ve a su Hijo en una de esas criaturas que Él tiene por ahí en este planeta, entonces Él se agrada también. No por tu aptitud, sino porque hemos tenido fe en Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Y dice aquí que el antiguo camino se terminó. Se terminó. Ya no es necesario. Lamentablemente hay algunos que todavía están ahí y buscan y creen que leyendo la palabra
cumpliendo ciertas rutinas o ciertos ritos, pueden acercarse a lo divino. Estoy hablando más allá del mundo cristiano. El ser humano en general piensa que para ganar el cielo, para ganar lo divino, tiene que hacer muchas cosas y tiene que sacrificarse y tiene que hacer muchas, pero nosotros no tenemos que hacer nada, ya se hizo todo. Y por el sacrificio de Cristo, aquel que vino y cumplió todo lo que demandaba ese camino antiguo, tenemos libre entrada delante del Señor, delante del Padre. Y dice acá que, aquí está hablando de un suceso que yo cuando leía de joven, a mí me causaba me maravillaba. Yo me imaginaba como cuando Moisés subía al monte y dice la palabra que el monte humeaba y el Señor estaba ahí en el trueno, no se podía acercar ni siquiera ningún animal, sino si algo se acercaba tenía que morir. Y yo decía, ¿cómo Moisés se acercaba? ¿Cómo él podía acercarse y ser el privilegiado, por así decirlo, de estar con el Señor, de estar con el Creador que hizo todo este universo? Y el Señor decía, le respondía con voz desde el trueno y Moisés le hablaba y era una relación. Yo siempre desde joven miré esa figura, esa historia con mucho temor y decía, Señor, qué maravilloso. Pero hoy en día nosotros nos damos cuenta que somos más privilegiados que Moisés. No sé si eso lo puede percibir, porque dice acá que claro, Moisés accedía a una gloria, que él se cubría su rostro, pero esa es una gloria que había de perecer. No sé si, a ver, estoy adelantando parece. No sé si ustedes tuvieron alguna vez de chico yo tengo una vez un autito que tenía la particularidad de que usted lo ponía en la luz un ratito y después lo llevaba a una cosa oscura, a una pieza oscura y el auto, ¿qué hacía? Brillaba la luz, brillaba. Esa creo que se llama fotoluminiscencia, una propiedad que tienen algunos materiales. Y claro, y ese autito tenía un brillo porque él había sido acercado a la luz. Así como Moisés se acercaba a la fuente de luz, ¿no es cierto?, que es el Señor, pero después él bajaba, su rostro brillaba, pero después ¿qué pasaba con esa gloria? Se iba desvaneciendo a los pocos días, a lo mejor, no sé. ¿Cuánto tiempo él tenía que estar cubierto con ese velo? Hoy me adelanté mucho, disculpen. Ya vamos a ir ahí. Voy al verso 12, del 12 al 15. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ya eso es lo que estoy tratando de decir, de que eso tendía a desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ya? O sea, la persona que trata de hoy en día de llegar al Señor a través de eso, a través del antiguo camino, tiene un velo. El velo solamente se puede quitar cuando nosotros nos convertimos al Señor. Eso lo dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, bueno, hasta ahí. Entonces, hoy en día, el que quiere acercarse a Dios, obedeciendo sus mandamientos, está frito, ¿no? Está mal, tiene ese velo. Este velo solamente puede ser quitado cuando nos volvemos al Señor. Y nosotros hemos sido libres y no tenemos ese velo. No tenemos ese velo, queridos. Y es más, dice, miren el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos, hay una palabra muy hermosa acá, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí quiero hacer la analogía con Moisés. Moisés accedía a una gloria que se le pegaba, ¿no es cierto?, esa luz, pero eso tendía a desaparecer. Pero aquí sucede lo contrario. Tú y yo, por la gracia del Señor, podemos acceder sin ningún velo a la misma presencia del Señor, pero no es una gloria que tiende a desaparecer, sino al contrario, es una gloria que va desde más y más y más y más. Más del Señor, más del Señor, más de su presencia, más de su persona en nuestra vida. Qué maravilloso es entender esto. Y esta palabra transformación tiene un lindo significado detrás. Es una palabra compleja, una palabra que implica procesos. Y si usted lo busca dentro de la biología molecular, cuando se habla de transformación, la transformación desde ese punto de vista dice que es un mecanismo, un proceso, que dice, bueno, lo voy a leer, en biología molecular la transformación es una alteración genética de una célula resultante de la absorción, directa incorporación y expresión de un material genético exógeno, un ADN exógeno. El ADN exógeno se encuentra en el ambiente y se introduce en la bacteria, ¿no es cierto?, en la célula, de forma natural, aunque también puede ser en forma artificial. Y para que ocurra esa transformación, la bacteria tiene que estar en un estado de, escucha aquí, de competencia, lo que puede ocurrir como una respuesta limitada en el tiempo a las condiciones ambientales. Bueno, para algunos quizás sonó como a chino esto, para mí fue así. Pero si entendemos, y aquí aplicamos hacemos algunos resaltos acá. La bacteria absorbe, dice acá, incorpora y expresa algo que le vino de afuera, que en este caso era un ADN exógeno, algo que viene de fuera. Y yo digo qué maravilloso es, porque eso pasa con nosotros. Estas verdades tan tremendas en el macro universo son igual que lo que sucede en este micromundo de una célula. Nosotros somos transformados por un agente externo. ¿Cuál es ese agente externo? Lo que vino desde fuera y se vino a posar en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Él vino. Cuando tú y yo le recibimos, fuimos bautizados, fuimos llenos del Espíritu Santo, vino ese, fue absorbido por nuestro ser, así lo comparo yo. Acá dice, se absorbe, se incorpora, se hace parte de mí y se expresa. Se expresa. Por eso dice acá que yo puedo ver la gloria y reflejarla. Pero no porque yo reflejo algo que después se me va a pasar, es porque es algo que lo tengo aquí dentro. Nosotros tenemos dentro esa gente, que el Espíritu Santo, y que lo normal de todo esto es que nosotros lo incorporemos y lo expresemos hacia afuera. Así ocurre esa transformación de gloria en gloria y nos vamos pareciendo cada vez más a aquel que tenemos aquí adentro. Pero ojo, porque dice también que la célula tiene que estar en un estado especial de competencia. Si no, no va a ocurrir nada. ¿Qué creen que sucede con nosotros? Si nosotros no nos disponemos a esa transformación, si nosotros no respondemos a eso que ha venido desde fuera y viene acá, quiere tocar la puerta de nuestro corazón, ¿no es cierto? No va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Aquí hay unos circuitos electrónicos que me proyectan una pantalla con una letra. No tiene ningún valor.
Pero si yo tengo un corazón que quiere buscar al Señor y que quiere ser transformado, todo esto aquí se transforma en algo que me alimenta, que yo lo absorbo, lo incorporo en mi corazón. Y voy expresando esa gloria del Señor. Más y más. Amén. Nosotros seamos personas que busquemos, que no seamos un bloqueo, por así decirlo, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Bueno, ahora pasamos al capítulo 4. Yo todavía tengo la pregunta de a qué se refiere el tesoro que está en los vasos de barro. Yo estaba buscando eso. Me pasé al capítulo 4 de 2 Corintios 4. Y Pablo continúa defendiendo su ministerio, declara, ¿no es cierto?, que él es sincero en su servicio. Después el versículo 3 y 4 habla de que el corazón de los incrédulos es incapaz de conocer, de ver la gloria de Cristo. Aquellos que no se vuelven al Señor tienen un velo. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante cuando nosotros nos encontramos con alguien que nosotros parece que le hablamos del Señor y parece que nada sucede. Tenemos que entender que hay un velo y que nosotros tenemos que orar al Señor para que ese velo se corra. El Señor, no sé si a usted le pasó, pero a mí me sucedió. ¿Cuántas veces me hablaban de ciertas cosas, pero hay momentos cuando se te descorre el velo y tú esta palabra que leíste, la leíste tantas veces, pero en un momento te hizo sentido y tú dijiste, wow, esto es algo tremendo. El Señor descorre el velo de todo aquel que busca al Señor, pero aquellos que no quieren creer, porque aquí está hablando de aquellos que no quieren nada con el Señor, tienen un velo. Y en el verso 6 del capítulo 4 dice que Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahí está hablando de la creación, cuando estaba todo oscuro y el Señor dijo, sea la luz. Ese mismo Dios es el que una vez resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que resplandeció alguna vez en nuestro corazón. Yo cuando leo este pasaje me acuerdo de otro, un pasaje paralelo que está en Efesios 2, del 1 al 6, haciendo un paréntesis, y dice, y antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Me adelanto un poco. Todos vivíamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esa era nuestra condición. Pero aquí hay una palabra que cambia, ese como el punto de inflexión. Dice, pero Dios. Esas son las palabras más trascendentales, yo creo, para el ser humano. Nosotros no teníamos vuelta, no teníamos esperanza. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Qué tremendo, y esa luz que una vez nos alumbró y por la cual nosotros podemos ahora, y aquí voy a pasar al versículo 7, contener este gran tesoro, porque dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro entonces? Ese tesoro es la gloria del Señor expresada en Cristo, que viene a nuestro corazón, que viene a reposar a nuestra vida, que se viene a incorporar en nuestra vida. Y nosotros somos como ese vasito de barro
Yo en la casa tengo unos vasitos estos que se venden en Pomaire, de Greda. Una cosa así que no tiene mucha gracia. Bueno, tiene la gracia de mantener obviamente la temperatura. Para el pastel de choclo muy rico. Pero si usted lo ve desde fuera, es una cosa que no tiene mucha... Y nosotros somos así. Somos como ese vasito de greda, esa vasija de barro, pero que tiene algo dentro. Y eso que tiene dentro es algo tremendamente maravilloso, más maravilloso que el acceso que tenía Moisés cuando iba al monte. Porque esa era una gloria que tendía a perecer. Pero nosotros somos privilegiados, hermano, de tener algo tan tremendo aquí adentro. Y esa es lo que tenemos dentro, es lo que dice Pablo acá. Nos lleva a vivir esta vida por fe, a pesar de que tengamos dificultades, que dice ahí que estamos atribulados. Podemos sufrir dificultades, pero no ser vencidos por ellas, hermano. Si nosotros estamos en Cristo, no hay dificultad que te pueda vencer. No hay dificultad, puede venirlo algo, yo ni pienso, pero algo tremendamente terrible. Pero si nosotros estamos en Cristo, no debemos tener la convicción de que eso ha venido porque Dios lo ha permitido. Y yo siempre pienso, no es que Dios tenga ahí su ajedrez y cada uno somos una pieza y el Señor dice, este está muy tranquilito aquí, lo vamos a molestar, porque está muy tranquilo. No, Dios no es así. Él es un Padre amoroso y Él sabe cuánto damos. Tampoco es que el que quiera averiguar, a ver, ¿tendrá este chico tanta fe en mí? Él lo sabe. Él sabe cuánta fe tengo en Él. Pero Él permite lo que permite, como Claudio lo explicaba el otro día, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, darnos cuenta de qué estamos hechos. Y a veces podemos salir mal en el examen. ¿Sí o no? Podemos salir mal. Nos damos cuenta de que se nos mueve el piso y ahí confiamos en las riquezas, confiamos en los títulos, confiamos. El Señor nos quiere llevar a cada vez a que nosotros no confiemos en nada más que en Él. Que entendamos que tenemos un tesoro aquí adentro. Y que por esa excelencia de ese tesoro, nosotros lo tenemos todo. Amén. Bueno, voy a irme un poquito más rápido. Del verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, Pablo estaba hablando de que él pasaba muchas dificultades, ¿no es cierto? Y él decía, pero bueno, yo muero para que ustedes tengan vida. Pensemos en eso. Vamos a hablar de Paula también. Pero yo pienso acá y digo, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? De quien prefirió sufrir la muerte para que nosotros tuviésemos vida. Ese fue Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 12:20 dice que habían algunos griegos, dice ahí, que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y algunos griegos vinieron y le hicieron una pregunta a Felipe. Y le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Y Felipe va y se lo comenta a Andrés. Y después fueron a preguntarle a Jesús, mira, están estos griegos que te quieren conocer. Y Jesús dijo, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan la importancia a su vida en este mundo, la conservarán para toda la eternidad. Todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Jesús es nuestro máximo ejemplo de servicio.
Pablo también, hablaba Pablo de que él moría para que sus discípulos, la gente que él ministraba y servía, tuviesen vida, ¿no es cierto? Pero aquí vemos a Jesús, quien él sirvió y se comparó con ese grano de trigo. Si ese granito no cae, o sea, cae en la tierra, pero no muere, queda solo. Pero cuando están las condiciones y ese granito muere, da mucho fruto y muchas más semillas como él. Pero para eso tiene que haber muerte. Entonces, si nosotros pensamos, yo empiezo a pensar hacia atrás, empiezo en el tesoro que hablaba Ariel, nuestras prioridades correctas, empiezo a pensar en qué es ese tesoro que nos lleva a confiar a pesar de las tribulaciones que hablaba Claudio. Y pienso también que el Señor nos ha capacitado, ha puesto en nosotros eso dentro, ese tesoro, y como leíamos arriba, nos ha capacitado para ser ministros. ¿Qué tenemos que hacer entonces con ese tesoro que hemos recibido? Tenemos que entregarlo. Piensa en esa vasija y ese pastel de choclo que hay en esa base de greda. Si se queda ahí, uno puede decir, qué bonito el pastel de choclo, me gustaría comer. Pero si eso no sale de ahí y alimenta a alguien y uno dice, qué rico almuerzo me comí, ahí va a quedar, pues. Entonces el Señor quiere lo mismo. Quiere que nosotros muramos para que otros tengan vida. ¿Y cómo van a tener otros vida? Por nuestras buenas palabras, por nuestra capacidad de dar un estudio. No, es por la acción del Espíritu que está en nosotros y que va hacia afuera y se expresa, como hablábamos de la transformación. Entonces, ¿cómo tenemos que servir nosotros? Un siervo del Señor tiene que entender de que tiene que negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Nos aferramos a esta vida? ¿Cuántas veces nos aferramos y queremos disfrutar de las cosas materiales o no sé, nos aferramos a esta vida? Pero el que pone su vida o sus esfuerzos en eso, dice que la va a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. Tomar la cruz significa, para los judíos de esa época, significaba muerte. Hoy en día se habla a veces de cargar la cruz. No, yo tengo que cargar la cruz. A veces hasta en el mundo, en otros contextos, como si fuese algo penoso, algo que tengo que yo lidiar con una cierta situación difícil, por ejemplo, por toda la vida, porque esa es mi cruz. Y caemos a veces en la autocompasión. Pero eso es algo un poco basado en uno, donde el centro es uno. Cargar la cruz significa morir. La cruz es muerte. Y era algo vergonzoso. Tomar el instrumento de ejecución propio que uno iba a tener y llevarlo y sufrir el oprobio, sufrir la vergüenza. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, dice acá, tome su cruz, o sea, muera. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. Tenemos que estar dispuestos a morir, a perder a toda ganancia, a todo derecho, a los tesoros terrenales, como hablaba Ariel. Pablo también decía en Filipenses, por amor del cual, cuando él se dio cuenta, cuando él se convierte a Cristo, es maravilloso. Pablo era una eminencia en todo lo que él hacía y muy respetado. Pero cuando él se dio cuenta, cuando ese velo fue descubierto, él dice, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pablo experimentó esa muerte. Nuestro máximo ejemplo de esto también es Cristo. Cuando él estaba en la
en el monte, ¿no es cierto? Y él sabía lo que se le venía, que él iba a sufrir. Y él le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, quedaos aquí y velad conmigo. Y después dice que va un poco más adelante, se postra sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase en mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la clave. Un siervo de Dios tiene que decir, Señor, que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Dispuesto a morir a todo. Yo una vez escuché una historia hermosa de una hermana que sufrió una complicación muy grande en su vida personal. Y ella estaba en su dolor, en su luto, y en ese tiempo le dicen, oye, aquí hay una persona nueva que llegó y puedes tú guiarla a los caminos del Señor, una nueva discípula. Y esta hermana tuvo que morir hasta su derecho de tener duelo. Pero ¿cómo yo voy a hacer algo así si yo estoy tan mal? Pero ella tuvo que morir. Eso es un testimonio que por ello yo conocí. Morir a mi comodidad para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros sean beneficiados de lo que el Señor a mí me ha dado y yo lo puedo entregar. El siervo del Señor también tiene que ser humilde. La humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Esa es una definición. Es cuando yo sé quién soy. Conozco mis debilidades, conozco, como decíamos recién, de que mis fuerzas provienen del Señor y yo desde ahí sirvo, entendiendo que no soy yo. Eso es servir con humildad. Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una palabra que le compartíamos a una vecina hace poco. Aprendan de mí que soy, porque ella decía que estaba muy, muy, muy angustiada. ¿Cómo yo puedo tener descanso para mi alma? Miremos a Cristo. Él fue manso y fue humilde. Y parte de la humildad es reconocer que yo no puedo. Que nosotros no podemos vivir esta vida. Obviamente la gente que no conoce a Cristo no se da cuenta de eso. No podemos vivir esta vida sin el Señor. Pero aún nosotros que estamos dentro del cuerpo, tampoco podemos pretender vivir esta vida sin el Señor. Porque si no, es como caer en el camino antiguo que el que hablábamos recién, hace un rato atrás. Que nos lleva a sentirnos condenados, a sentirnos que caemos de nuevo en lo mismo, que no podemos, que miro a Cristo y digo, no, Cristo, o Pablo, miro a quien sea y yo no puedo. Pero la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, de que estamos siendo transformados y vamos a ese camino. ¿Lo cree eso usted? Vamos a ese camino, vamos allá. El Señor ya nos vio, Él vio el final de la película. Lo puede leer en Apocalipsis. Su iglesia santa y gloriosa, con túnicas blancas, resplandecientes. Así es su iglesia. Y el Señor va a trabajar hasta el último día para lograr su propósito. Ser humildes. Hay otra comparación que hace el Señor sobre la humildad. Cuando hablaba de los convidados a la cena. Y que algunos tomaban los primeros lugares, ¿no es cierto? Pero Él dice, cuando tú vayas y te inviten a la cena, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Nunca nos olvidemos de quiénes somos, de dónde, por qué. Yo creo que es súper importante siempre uno conocer y reflexionar
¿De dónde nos sacó el Señor? A mí, cuando Marito viene acá y habla de eso, el experto en hablar de ese tema. ¿De dónde me sacó el Señor? Y, hermano que yo quiero mucho. Y es verdad, y eso es con cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por el amor del Señor que nos rescató un día? Importante eso, y desde ese lugar, entendiendo de que por gracia estamos aquí, servimos al Señor. Amén. Un siervo del Señor y sierva del Señor tiene que estar dispuesto y disponible para servir en todo tiempo. En Mateo 8 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Él estaba dispuesto, ¿no es cierto? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No dice ahí qué respondió el otro, pero a lo mejor él consideró, chuta, a lo mejor no me conviene tanto porque no tengo seguridad de nada, material. No veía que iba a estar en compañía del tesoro más grande de todos. No lo sé. Pero después dice que le dice otro, Señor, yo quiero ir contigo, pero déjame primero que vaya y tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a tus muertos. Y tú ve y anuncia el reino. Y entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una palabra que es bien fuerte, pero el Señor demanda de todo nuestro compromiso. El Señor quiere una iglesia que pone un pie, pone el otro y no hay vuelta atrás. Si yo estoy sirviendo al Señor y pongo un pie adelante y estoy mirando hacia atrás, es como los israelitas que miraban, donde teníamos de todo, nos servían en Egipto, las ollas que comíamos ricos, no sirve. ¿Qué pasó con toda esa generación? Murió en el desierto. Y si ellos murieron bajo todo un contexto del antiguo pacto, ¿con cuán mayor seriedad debiésemos tomar nosotros? Que somos, dice acá, ministros, dice ahí, de un nuevo pacto, siervos de algo mucho más glorioso. Entonces, tenemos que tomarle seriedad a lo que es el servicio. Aquí no es una convocatoria como si pudiésemos, si el que quiera. El Señor nos manda a servirle. Porque ese tesorito que hay ahí no es para que lo tengamos guardadito. Es para volcarlo en otras vidas. Algunos dicen más adelante, cuando tenga tiempo, voy a servir al Señor con más fuerza, con más ganas. Cuando tenga otro trabajo, cuando mi hijo esté más grande, cuando, no sé, X cosas. Hermanos, sirvamos a Dios con lo que tengamos. Hoy en día, con el tiempo que tenga, hazte el tiempo. Cuando algo es importante, uno se hace el tiempo. ¿Sí o no? Otros prefieren servir cuando lo están mirando. Yo sé que esto no pasa aquí, ¿no es cierto? Pero muchos buscan eso de la vanagloria y que otros los miren, que sean reconocidos porque a lo mejor son súper servidores. Pero en Colosenses 3 dice, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo, sino con un corazón sincero, dice, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hágalo de corazón. Hermano, esto es algo tan lindo, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Cuando tú atiendes a alguien que está en necesidad, imagínense cuando nosotros fuimos, fue tan bonito cuando fuimos con Irán a servir, ¿no? Allá a Quilpué, era agarrar una pala y estar ahí haciendo algo físico, pero esa pala que tú tomabas y que tú metías las cosas en el saco y todo eso, eso era para el Señor. Yo lo puedo ver de dos puntos de vista, voy a ayudar a la persona, ¿no es cierto? Qué lindo, pero cuando tú
entiendes que esa palabra que tú das lo haces porque con la convicción de que tienes adentro, de que lo haces para el Señor, la cosa cambia. Porque si no, nosotros no somos distintos al mundo afuera. Hay mucha gente muy voluntariosa, de hecho allá en Quilpué andaban muchos chiquillos de colegio que se nota que eran como de universidades media acomodadas, eran todos rubios. Y yo no. Y qué lindo eso es la caridad, se habla de la caridad, se habla de las buenas obras. Pero esto va más allá que eso. Nosotros, el Señor nos llama a más allá. Que lo que yo hago, lo hago por el Señor. Cuando tú sirves en tu trabajo, tú no estás sirviéndole, mi jefe se llama Gabriel, pero yo no le sirvo a Gabriel. Le sirvo a Cristo. Y cuando tú cambias eso, es como una cosmovisión que te cambia. La forma de ver la realidad. Cuando tú sirves a alguien que no tiene hogar, cuando tú sirves a alguien, a una viuda, como dice la palabra, queremos atender a las viudas, queremos atender a los huérfanos, estamos sirviendo a Cristo. Por eso Cristo dice, al final del siglo va a decir, vengan aquí los benditos que me dieron de beber. Y aquellos van a decir, ¿cuándo te dimos de beber? Bueno, cuando tú le serviste a uno de esos que necesitaba, lo estaba haciendo a mí. Amén. Sirvamos de esa manera. Y cuando lo hagamos así, con esa convicción, nosotros vamos a dar mucho más todavía. Y se nos va a aclarar toda la Escritura. Cuando dice ahí, si alguien te pide llevar 1 milla, anda con él 2. Qué ridículo eso, pero ¿cómo si vaya a hacer más de lo que te piden? Yo no trabajo por hora extra. No, a mí no me pagan hora extra. No hago más de lo que me piden, que me pagan. Pero nosotros tenemos que ser así. Tenemos que dar más. No porque es el jefe, no porque es Pepito, no. Es porque es Cristo. Cristo es el que nos llama a servir. Y Cristo dice que nos pone en un camino. Y Él tiene un camino para cada uno de nosotros. Yo así lo veo. Y Él pone esas buenas obras para que andemos en ellas. Y que lo hagamos con excelencia. El Señor nos está llamando ahora. Tenemos el ejemplo de Jonás también. Aquel que fue llamado a servir. ¿Y qué hizo Jonás? En 3 tiempos se va a esconder a un barco ahí por el otro lado, el otro extremo donde lo pedían. Le pedían que era para allá la cosa, fue para allá. Hay algunos que dicen, heme aquí, envía al de allí. ¿Sí o no? ¿Cómo debemos decir? Envíame a mí. Una de las cosas que uno puede hacer aquí es estar aquí parado, hablando, predicando, pero esto no es, si tú no has hecho algo así o no te llaman a hacer algo así, hay tantas formas de servir. Y son más lindas y más gloriosas, yo creo, las formas de servir que son invisibles para los hombres. Y esa es la que el Señor nos manda a buscar. Tú preocúpate de yo que estoy en el secreto. Y yo te voy a recompensar. No busques que te alaben los hermanos, qué lindo que hable el hermano, qué lindo que el instrumento, el nanito que toca la guitarra ahí, no. El Señor quiere algo más. Perdón, nanito, no es que esté mal, sino me refiero a que hay cosas que son más visibles. Pero hay muchas cosas invisibles que podemos hacer. Y que son expresiones de ese tesoro que tenemos dentro, que tenemos que sacar hacia afuera. El buen siervo del Señor no limita su servicio a sus propias fuerzas, sino que va mucho más allá, lo que yo les decía. Nuestras fuerzas para servir vienen de Él. En 1 Corintios dice que nosotros somos colaboradores de Dios. No es que nosotros sirvamos porque, ojo, aquí no se trata de servir. Ya, yo me voy a proponer para servir y voy a hacer esto, me voy a hacer esto otro y me pongo a hacer todo un plan. Nosotros tenemos que orar, buscar a Dios en primer lugar. Señor, quiero servirte. Es bonito ahora, estamos empezando marzo, vienen todos volviendo de vacaciones. ¿Cómo voy a servirte yo de una forma más tangible, más concreta? Busquemos. Dios tiene para cada uno de nosotros gracias, dones que nos ha dado. Y desde ahí, pero no quedarse solamente en la oración, orar y actuar. ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cuál es tu mover? Porque somos colaboradores. Dios ya está haciendo algo.
Y ahí queremos estar nosotros. En 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La calidad, hermano, de nuestra obra va a depender mucho de la motivación de nuestro corazón. Aquí no se trata de hablar de un activismo nomás por hacer cosas. Dios no nos quiere eso, no quiere eso. Él no quiere una iglesia activa por activarse, simplemente. No nos olvidemos que nuestro propósito como iglesia es el mover del Espíritu en nuestro corazón. Que el Espíritu se mueva y nosotros estar en esa comunión con el Señor. Y por esa comunión con el Señor yo voy a actuar, pero en el Espíritu, ¿entienden? Eso es lo que yo interpreto acá. Por eso acá dice que la obra de cada uno va a ser manifiesta. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿con qué corazón las hacemos? Yo creo que la clave acá es agradar al Señor. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero honrarte. Tú has depositado en mí un tesoro. Yo soy esa vasija de barro y quiero entregarla para tu servicio. Y un día el fuego va a probar tu corazón. ¿Cómo sobreedificaste? ¿Con qué motivación lo hiciste? Puedo estar ocupado en muchas cosas, pero no estar haciendo la voluntad del Señor. Bueno, finalmente decir que servir, lo que hemos estado hablando hoy día, nos saca de nuestro egoísmo, de mirarnos a nosotros mismos. Que pobre de mí, de tantas dificultades que tengo, que el tiempo no me alcanza, que aquí, que allá. El Señor quiere que muramos a eso, para que seamos como ese granito que no es por mí, no importa que yo no me quede hasta las tantas de la noche pensando, estudiando, orando, para que otros puedan tener vida. Nuestra meta final no es estar en actividad en la obra, sino, esto lo voy a leer, lo tomé de una prédica de Víctor Rodríguez. Nuestra meta no es estar en una actividad en la obra, sino una permanencia de un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el camino para eso, primeramente, es la oración. Si no es así, si nosotros no estamos orando y estamos tratando de servir, pero sin oración, eso no va a permanecer. Va a ser como esa gloria que se pegaba un ratito y después Moisés se alejaba y se iba apagando. El autito que se iba apagando. Para que nuestra obra tenga permanencia y tenga el fruto que el Señor tiene preparado para nosotros, tiene que estar esto acompañado primeramente con la oración. Y eso yo creo que es algo para otra prédica, pero es así. Quiero finalizar con Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, aquí está el siervo del Señor, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio. Lo tomó como nada. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, aquel que no tenía por qué recibir. Nadie podía apuntar con el dedo a Cristo y acusarlo de algo. Sin embargo, Él injustamente sufrió todo eso para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro que estamos en una carrera, claro que estamos, y es difícil la carrera, no una carrera sencilla, tiene sinsabores, pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo podemos correr esta carrera. No nos desanimamos, así como Pablo decía, no me desanimo aunque vengan las pruebas que vengan. Estamos aquí para servir. Amén. Amén. Así es que, bueno, voy a orar y les agradezco por este tiempo. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado de compartir contigo, de compartir esta palabra, Señor, que te pido, Señor, que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón y causar un poquito más de esa transformación, de esa gloria que va en aumento en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que en ti están nuestras fuerzas, no en nosotros mismos. Así que te pido una bendición para cada una de mis hermanas y hermanos, Señor, que podamos irnos con esa convicción de que dentro tenemos algo tan maravilloso que tú nos has entregado, ese tesoro en vasos de barro. Y tú nos llamas a servir con ese tesoro, que ese tesoro pueda fluir a través de nosotros, reconociendo en primer lugar que tú eres el Señor y que tú eres y por ti hacemos todo lo que hacemos. Ayúdanos, líbranos de caer en el activismo religioso, sino que sea algo acompañado, fundamentado por una vida de oración, de búsqueda, Señor, de tu Espíritu. Y en ese poder servirte, Señor, para que esto tenga el fruto, un fruto permanente. Te damos muchas gracias por esta palabra y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.